Mi nombre es Carlos Mitru. Confidencias a la carta. Efectivamente, aquí en Confidencias a la Carta encontraremos la voz de personajes extraordinarios de nuestra patria y efectivamente hoy nos encontramos con Jorge Toribio Cruz Montiel, que nos está regalando prácticamente no solo su conocimiento, sino también este amor que tiene por su México, pero también descubriendo esta obscuridad que también está muy latente y que es necesario que en México y en el extranjero se conozca no solo la identidad de todo lo que permea a nuestro alrededor, sino también todo lo que fluctúa curiosamente en nuestras venas, esta obscuridad, estos monstruos que constantemente nos monitorean y que incluso nos cambian la perspectiva de nuestra vida. En esta ocasión ahora con nuestro amigo Jorge Toribio Cruz Montiel, pues vamos a platicar, amigo, de una situación que también a los artistas en algún momento determinado, amigo, no nos vemos como que envueltos en ciertas situaciones como lo es el plagio. La creación del artista, mi querido amigo, me voy a acercar un poquito a ti, porque quiero que nos comentes de todo lo que tú creas como escritor y también de todos los amigos cercanos a ti que también se convierten en artistas, pero también en esta hermandad que se crea. Hay algo que me causa mucho ruido, amigo, algo de lo que tú también has estado envuelto, lamentablemente, ¿no? Y que a la par podemos coincidir en amistades y que están envueltos también en esta situación, el plagio. ¿Cómo se dio en este momento? ¿Nunca te lo pensaste, mi querido amigo? El libro, el trabajo que tú estuviste en un momento determinado, trabajando durante muchos años, de un personaje también emblemático de nuestro Estado de México, de Toluca. ¿Cómo se dio, primero, antes de llegar al plagio, la creación de este libro y de quién es el personaje del que estamos hablando? Sí, bueno, es una artista reconocido no solamente a nivel nacional, sino internacional. Estamos hablando de mi queridísimo y buen amigo, el maestro Luis Nicizawa Flores. Como debe de recordar la gente, prácticamente mis primeros libros fuertes tuvieron relación con la biografía. Había escrito y se publicó en el 1994, si mal no recuerdo, un libro biográfico, una biografía del maestro Raúl Anguiano Valadez, que había sido también un gran amigo mío, pintor de la escuela mexicana de la tercera generación, ya no de la época concreta de Diego Rivera, Siqueiros y Orozco, sino de una generación posterior a ellos. Entonces él tenía muchas vivencias interesantes, ¿verdad? Y de ahí me surgió la pasión de empezar a escribir sobre las biografías. Después le hice otra investigación también de carácter biográfico a mi amigo José Luis Cuevas, que es otra generación a todos ellos, la generación de la ruptura. Ya viene una especie de renovación, digamos, en las artes en México del siglo pasado, y José Luis Cuevas y yo pues también fuimos grandes amigos, y me dice, con mucho gusto, dice, claro que sí, porque él había leído el libro que le había escrito a Raúl Anguiano, porque también eran muy amigos ellos, curiosamente, a pesar de que antes no se llevaban, después terminaron siendo grandes amigos. Y me dijo, me pareció interesante lo que platicas, me gustó mucho cómo manejaste el estilo en primera persona, como si el maestro Anguiano se hubiera puesto él a escribir las memorias, o sea, yo no metí mucho mi cuchara en el asunto, simplemente me aboqué a hacer la entrevista y a transcribir lo que más fidedignamente se pudo acerca de cómo el maestro Anguiano pues se expresaba, de cómo hablaba, de cuáles eran sus palabras preferidas, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso le encantó mucho a José Luis, al grado de que, bueno, los libros ambos fueron reseñados en periódicos nacionales. Me recuerdo mucho el Búho de Excelsior, el suplemento cultural de Búho, que dirigía entonces René Avilés Favila, con quien después me hago muy amigo, por cierto, fíjate nada más. Y me comentó alguna vez Raúl Anguiano, hablando de estas biografías, y antes de entrar a hablar sobre Nicizawa, sobre este libro sobre el plagio, que le había entregado
el libro que le escribía a Anguiano, al poeta Sabines, y que le dijo, oye, me interesó muchísimo, dice, qué fresca está esta lectura, dice, me gustaría conocer al autor. Anguiano fijó él una cita para que nos entrevistáramos, porque quería Sabines hablar conmigo. Yo estaba, en esa época, vivía aquí en la ciudad de Toluca, y me dice, para tal día, tal hora, Jorge, te espero. Yo no pude llegar. Sabines sí llegó. Me tuve que disculpar, obviamente. El poeta entendió bien la situación, porque precisamente por todos estos asuntos que yo tenía que tratar, me fue imposible llegar. Y ya jamás volvimos a poder entablar comunicación. Bueno, entonces iba a realizar una tercera biografía, ahora correspondiente al maestro Luis Nisisagua Flores. En esa época recuerdo que también le estaba haciendo entrevistas a otro pintor de la escuela mexicana, Arturo García Bustos, que había sido uno de los discípulos preferidos de Frida Kahlo, allá en su casa de Coyoacán, que él vivía en la casa de la Malinche, en la casa que fue de la Malinche. Ahí vivía con su esposa Rina Lazo. Ya murió Arturo García Bustos, creo que Rina todavía vive. Entonces ahí yo iba a entrevistarlo. Y Luis Nisisagua pues vivía también muy cerca por esa región, por Coyoacán. Y bueno, resulta que para mí me era más fácil entonces entrevistar a Luis Nisisagua Flores aquí en su museo, en el museo que lleva su nombre en la ciudad de Toluca. Yo recién estaba casado por primera vez. Eso te estoy hablando, híjole. Por los 90, 95, 96, como amigo. Por el 97, 98. Ya ni me acuerdo cuándo me casé la primera vez. ¿Cómo crees, amigo? Pero tenía Poquito. menos de un año de que me acababa de casar, me acuerdo mucho de eso, fíjate. O no me acuerdo el año bien. Bueno, 97 o 98 debió ser. Y iba con mucho cariño y mucho gusto, ¿verdad?, al Museo Nisisagua a entrevistar al maestro después de que él daba sus talleres famosos. Recuerda que los daba todos los sábados. Ya terminaba el taller y me metía a su recámara, tenía él una recámara, no vayan a ser mal pensados, hijos de la mañana. Ok. Pero esta recámara era para recibir aprendizaje, para recibir nada más conocimiento. Conocimiento, okay. exacto. Hay que aclarar, amigo. No empiecen con sus cosas, claro. chamacos. Bueno. Que luego hay otros casos, ¿verdad? Sí. De otros artistas. Y entonces ahí, en esa recámara, recuerdo que había 2 camas muy bonitas, antiguas, porque de alguna manera le gustaba coleccionar también cosas antiguas, cuando menos ahí lo vi con esas 2 camas. Y entonces empezamos las entrevistas. Llegaba, por supuesto, de repente a escucharlas la entonces directora del museo, que era entonces mi amiga Margarita García Luna. Ay, Margarita García Luna. Que fue la directora prácticamente vitalicia, creo que de ese museo. Y se quedaba un rato a escuchar las entrevistas. También llegó a ir, coincidentemente, fíjate, un amigo escultor, Sergio Peraza, hijo del famoso escultor Peraza, el que hizo los monumentos de Coyoacán. ¿Qué son los zorros o los lobos? Esos, los coyotes, ¿no? Los coyotes. Recordé el de Nesa. No, cuando sales en la glorieta de ahí de Coyoacán, ahí están los... Sí. Sí los hizo él, hijo, ya ni me acuerdo, hombre, lo estoy confundiendo con otro. Porque yo me dijiste y me fui hasta... Bueno, pero llegaba Sergio Peraza, que había sido hijo de un famosísimo escultor mexicano, también de tal apellido, que le gustaba mucho hacer escultura relacionada sobre cosas taurinas. Y Sergio Peraza y yo pues somos grandes amigos, porque él todavía obviamente vive, y éramos muy amigos a su vez de Raúl Anguiano. Entonces, fíjate nada más de dónde vienen tantas amistades, ¿no? Y un día que yo voy a entrevistar... Perdón que te interrumpa, que de repente mencionaste ahí unos nombres que
que se tronó, que se terminó, que ya nos dirás por qué razón. Sí, 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 claro, que a eso es a lo que voy. Entonces llegaba Peraza al Museo Nishizawa porque le estaba haciendo una escultura de busto a Luis Nishizawa. Entonces llegó un momento en que mientras él estaba haciendo la escultura, moldeándola en plastilina, yo lo entrevistaba y alguien tomó unas fotografías muy buenas acerca de eso, que fue una coincidencia, ¿no? Grandísimos amigos que somos. Y bueno, yo empiezo entonces a obtener más información de Nishizawa, aparte de las pláticas que entablábamos, a través del archivo pues que se encuentra ahí en el mismo museo, que ahora es una biblioteca. Ahí estaban los recortes de los periódicos, de todas las, o de gran parte, cuando menos, de la trayectoria de Nishizawa, que había sido reseñada desde sus orígenes hasta la época en que yo iba a entrevistarlo. Había todas las publicaciones que le habían escrito, etcétera. Entonces, pues entro yo, ¿verdad?, a obtener información, sobre todo de la hemerografía sobre Nishizawa. Y con esto hago el complemento de armar, por un lado, ¿verdad?, las pláticas amenas que él y yo teníamos, como lo había hecho con los libros anteriores de Anguiano y José Luis Cuevas, y por otro lado, armarlo con las pláticas, con los trabajos de bibliohemerografía. Incluso seguramente tú tenías grabaciones, ¿no? No, tengo, sí, de todos tengo grabaciones, hasta videos. O sea, pues tengo toda la información. Y ahí construiste precisamente todo. Todos los trabajos así los hago, ¿no? Incluso los del grupo Atlacomulco, yo mismo me he filmado, ¿verdad? Grabándome en el teléfono lo que estoy escribiendo y lo que estoy investigando, para tener constancia acerca de eso, ¿no? Que lo tienes que hacer. Y luego, bueno, pues haces impresiones de lo que estás haciendo y las vas después corrigiendo a mano. Bueno, eso es lo que yo hago comúnmente, ¿verdad? Y entonces tenía también esas impresiones corregidas por mí, todo el rollo, ¿verdad? Y hacía otra impresión y otra corrección, y mientras avanzaba. Sí, bueno, me llevaba de mínimo 2 años o 3 años poder hacer un trabajo de esta naturaleza, porque no tenía, te repito, entonces el tiempo que ahora, que ahora tengo, que es más fluido para poderme dedicar a esto. Me dedicaba a muchas cosas antes. Y termino finalmente un primer gran borrador sobre esta vida de Luis Nishizawa. Entonces se la di a leer al maestro. El maestro, en su locura y en su mundo, pues nunca le dio una lectura atenta, y el trabajo se traspapeló ahí en su casa ya de por allá de Coyoacán. Pero me dijo, dice, estuve leyendo algunas cosas, dice, vas bien, me dio algunos consejos, me dice, me gustaría que esto para acá sí, pero no lo terminó de leer el borrador. Entonces, terminé de hacer las anotaciones que él me había, o las acotaciones que él me había dicho, y dije, bueno, me gustaría entonces que este primer trabajo de Nishizawa lo prologara pues alguien que es también cercano a él. Y en este caso, pues resultaba que la más cercana, pues era la directora del museo, Margarita García Luna, que era a su vez mi camarada, ¿no? Pues nos conocíamos así de... Pero, o sea, había la confianza. Había la confianza, ¿no? Exactamente. Para compartir el trabajo incluso, ¿no? Sí, ya después se afianzó más las relaciones, porque como yo iba casi cada 8 días al museo a entrevistarlo, pues ahí nos saludábamos, platicábamos. Entonces, y ella fue la que me abrió el archivo del Museo Nishizawa para la información bibliohemerográfica del maestro, etcétera, etcétera. Entonces había una buena relación. Y yo dije, bueno, pues quién mejor que haga el prólogo del trabajo, que alguien que esté envuelta o implicada bien en este asunto. Y que aparte supuestamente es escritora, ¿no? Y entonces llego un día al museo, hablo con ella y le digo, oye Margarita, mira, pues he pensado a ver si me puede hacer el prólogo de este trabajo. Le digo, está en proceso, le digo, todavía no está terminado, pero quiero que mientras vayas viendo cómo va la situación. Sí, cómo no, dice, encantado, y que no sé qué tanto rollo, y esto y lo otro, y bla, bla, bla. Total que, ya te estoy hablando que esto fue en el 2002, o como por el 2003 o el 2004, fíjate.
Y entonces le dejo el trabajo y me dice, pues pasa como en un mes si quieres para que te dé mi punto de vista también y veamos cómo va pues la lectura que le estoy dando. Y efectivamente pasó un tiempo, fui y me entregó de su puño y letra algunas anotaciones, ¿verdad? Que le hizo, que dijo pues, lo que consideraba que le faltaba, que eran algunas acertadas, con la intención también pues de que el trabajo fuese de mayor calidad. Y todo esto porque ya se conocía ella con el maestro, había un acercamiento, así como por ejemplo marcaste del maestro que te hizo algunas correcciones, pues ella lo hizo de alguna forma, tú lo viste en ese momento de una forma sana, ¿no? O sea, voy a pulir el trabajo, pero nunca pensaste a dónde iba a girar. Sí, total que al final de cuentas ella se queda con el borrador. Yo tengo que abandonar esa investigación porque empecé a escribir mi segundo libro sobre el grupo Atlacomulco, que para mí era más importante. Abandonado el borrador. Al mes que te dijo, ¿sabes qué, sí, Jorge? Ven al mes. ¿Ya no fuiste al mes o sí fuiste? Fui por las, platicamos. ¿Tú qué hiciste ahí? ¿Lo dejaste? No, la idea era que efectivamente, ¿no? Porque me da las acotaciones, yo llego, empiezo a trabajar sobre eso, ¿verdad? Pero llega un punto, pues somos escritores, ¿no? En que dije, ay, ahorita dejo esto. ¿Y te fuiste con lo del grupo Atlacomulco? Sí, porque me acuerdo que venía el cambio de gobierno, en que entonces mi tío Arturo Montiel era el gobernador y ya empezaba a impulsar a Enrique Peña Nieto. 2005, cuando iba para gobernar. Exactamente, entonces, por eso te digo, fue en ese Inter 2003, 2004, algo así, y alguien en Atlacomulco me comenta, fíjate, ¿desde cuándo? 2003 o 2004, el próximo gobernador del Estado de México va a ser Enrique Peña Nieto. O sea, yo sabía muchas cosas antes porque pues en la familia todo eso se comentaba, ¿no? A ver, haciendo un inter con esto, antes de partir a este personaje también que es muy importante y que fue muy importante en la vida de Jorge Toribio, la maestra Margarita García Luna. Recordemos, por ejemplo, que Toluca, siendo la tercera ciudad con más museos en la República Mexicana, bueno, recordemos que en su momento teníamos al Museo de Numismática, actualmente tenemos al Museo de la Acuarela y otros museos que son emblemáticos. Pero mencionaste al Museo Nishizawa, un museo que ha enmarcado en la historia de Jorge Toribio esta hermandad, este compañerismo, trabajo, pero también algo oscuro, esta cuestión del plagio. Tú dejaste a un lado la cuestión del borrador por todo esto que se vino en boga, la cuestión política en nuestro país, enmarcada en el Estado de México. Tú bien lo mencionas a Enrique Peña Nieto y te fuiste a tu investigación de 1915-2006. Ahí es donde nace el libro del Grupo Atlacomulco y que dejas a un ladito, no en el olvido, pero tú confiado como escritor, porque como escritores somos muy hiperactivos y lo que quieres es más, ¿no? Tú eres un investigador, toda tu vida lo has sido desde muy pequeño, con este acercamiento con tu familia. A partir de este momento, Jorge, que tú dejas el borrador en el Museo Nishizawa, ¿jamás te pensaste que iba a girar, incluso se iba a voltear la amistad, iba a dar un giro completamente a tu vida? Te vas al Grupo Atlacomulco, pero ¿qué sucede en este inter? ¿Hubo por lo menos alguna situación que para el maestro Jorge Toribio Cruz Montiel permitiera descubrir un poquito lo que estaba pasando? El maestro Jorge Toribio Cruz Montiel, en colaboración con LO